Bueno, buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. I'm going to start in Spanish. Sorry, Tom, but Tom came from USA, so he's going to give the last talk, and he's going to give it in English, but we are going to give you the translation in Spanish. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya es la última, de verdad, la última charla del curso que, en este caso, coorganiza el Instituto Juan de Mariana con Fundación para el Avance de la Libertad. Como sabéis, ambos think tanks hemos colaborado en diversas ocasiones. Yo no me voy a extender, solo quiero ceder la palabra y introducir a las primeras personas que van a hablar en esta tarde. La primera de ellas creo que será Roxana, en representación de la Fundación para el Avance de la Libertad, y más tarde Gloria, que también forma parte de la Fundación y a la vez es, me voy a equivocar, responsable de comunicación con la sociedad civil, eso, del Partido Libertario. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar aquí y al resto de ponentes que vamos a tener en la tarde de hoy, y te cedo la palabra, Roxana. Muchas gracias, Irune. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer evento de aniversario del espíritu de Stonewall. Estamos hoy de enhorabuena, celebrando 50 años de aquella fecha cuando unos valientes decidieron plantar cara a las fuerzas de inseguridad del Estado para pedir igualdad ante la ley. Algo que a los libertarios, a los amantes de la libertad en general nos gusta mucho porque somos coherentes y entendemos que la libertad se ha de defender en todos los aspectos de la vida del ser humano, tanto en el plano de derechos civiles como en el plano económico, cultural y social en general. Pues bien, este además es un evento muy particular porque yo creo que no sé si hay algún otro evento en España que celebre la defensa de las libertades civiles y que sea integralmente apoyado y financiado por particulares, no por entidades subvencionadas con dinero extraído por la fuerza de los demás contribuyentes, que a lo mejor pueden o no pueden compartir un estilo de vida, una orientación sexual específica o cualquier otro valor. Quiero dar las gracias ante todo a nuestros colegas, a nuestros amigos del Instituto Juan de Mariana, también a esta casa, a la Universidad Francisco Marroquín, que la verdad es que son muy generosos siempre y podemos contar con ellos para hacer este tipo de eventos. Y en particular quiero agradecer a Tom Palmer, que la verdad es que ha hecho un esfuerzo tremendo para estar hoy con nosotros. Viene ya de viajar por medio mundo, ha estado recientemente en Mongolia, Turquía, luego viajará a otros países y se ha acogido este fin de semana para acompañarnos en este primer evento que espero que sea uno de muchos a partir de ahora y que sea una cita todos los años por estas fechas para hablar de libertad, tolerancia y armonía en la sociedad civil para con todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Simplemente quiero introduciros un poquito en lo que estamos haciendo en la Fundación y a partir de ahí quiero dejar paso a Gloria Rodríguez, que nos contará un montón de cosas muy interesantes. Y voy a hablarlos muy brevemente. La Fundación para el Avance de la Libertad es miembro de la Red Mundial Atlas, cuyo vicepresidente ejecutivo pues, es nuestro invitado especial hoy, Tom Palmer, como os comentaba antes. Nosotros somos una organización integralmente privada, financiada por personas y empresas y no aceptamos ningún apoyo de ningún gobierno porque entendemos que tenemos que mantener esa independencia para poder defender nuestros ideales. Somos una organización que ante todo lo que tratamos de hacer es llevar ideas, propuestas sensatas a la sociedad civil. Nuestros estudios, nuestras campañas
todo lo que producimos en torno a las ideas de la libertad son explicadas de forma muy sencilla para que cualquier persona de la calle, de a pie, entienda por qué es importante que nuestro país y en general la sociedad global se construya sobre las premisas de un Estado de Derecho, una serie de garantías jurídicas de defensa de las libertades personales y las opciones individuales y, por lo tanto, el respeto a los planes vitales de cada persona. Y dentro de eso, pues podemos cooperar, pero tenemos que asumir libertad ligada con la responsabilidad individual. Mi libertad acaba donde empieza la tuya. Y eso es un poco el planteamiento. La Fundación para el Avance de la Libertad lo que ha optado es por decir la verdad, aunque sea incómoda. Y esto a veces pues, nos ha hecho ir más lento en nuestro crecimiento, pero al mismo tiempo nos ha ganado mucho prestigio y todo lo que hemos ido alcanzando hasta ahora en trabajar con organizaciones de la sociedad civil, con otras instituciones, con las instituciones políticas del momento, es que la gente empiece a tratar de poner en práctica esas ideas que nosotros traemos a la mesa del debate político y de las reformas políticas. Hemos conseguido impulsar una serie de reformas fiscales en varias regiones españolas, independientemente del color político. Nuestros estudios, la verdad es que ayudan bastante también a nivel local, a los ayuntamientos, a promover que el empresariado pueda desarrollar una actividad muchísimo más fácil, con menor expolio fiscal, con mayor posibilidad de que la regulación sea más sensata dentro de lo que cabe y que no haya tanta proliferación de normas que les pongan palos en las ruedas en la creación de empleo y de riqueza y en el crecimiento de las propias empresas. Y al mismo tiempo nosotros lo que queremos es impulsar de alguna manera un tejido asociativo que sea coherente con los ideales de la libertad en todos los ámbitos y que sea independiente de la financiación estatal. Es un poco la labor que estamos haciendo junto con publicación de diferentes libros. Así que sin más dilación me gustaría dar la palabra a Gloria Rodríguez, que hoy nos hablará del espíritu de Stonewall, el espíritu libertario de Stonewall, ¿vale? Y nada, te dejo la palabra y vamos a aprender un montón de cosas hoy. Bueno, yo voy a dar una pequeña charla introductoria, breve, para poner un poco en contexto lo que se va a hablar esta tarde y para también intentar explicar la importancia que tiene lo que estamos haciendo hoy aquí. Durante las décadas de los 50 y los 60, la mayoría de personas homosexuales vivían o bien negando su orientación sexual o bien viviéndola en secreto. Sí que existía ya por aquel entonces un movimiento a favor de la libertad sexual, llamado movimiento homófilo, que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento buscaba conseguir la aceptación de la homosexualidad por parte de la sociedad mediante la divulgación de conocimiento científico que contrarrestara los prejuicios que se tenían al respecto, así como demostrando que eran personas que se podían desenvolver en la sociedad exactamente igual que el resto de personas, lo cual exactamente igual que el resto, independientemente de a quién elegían como pareja, lo cual defendían que era algo que debía mantenerse en el ámbito privado. Entre otras cosas, intentaban que se sustituyera la palabra homosexual por homófilo, en un intento de desmarcarse del tópico de promiscuidad sexual que se les atribuía. Este movimiento, sin embargo, fue muy minoritario y tuvo poca repercusión, y la mayoría de homosexuales se decantaban por vivir su sexualidad y su afectividad en la clandestinidad sin intentar cambiar la sociedad. Hay que tener en cuenta que las personas homosexuales tienen una característica que en esa época se consideraba una ventaja con respecto a otras minorías marginadas, y es que podían pasar desapercibidos. Rosa Parks no podía ocultar que era negra, pero una persona sí que puede ocultar su orientación sexual. Entonces, alrededor de esa clandestinidad se desarrolló una subcultura gay, que se desarrollaba principalmente en determinados bares y locales, así como a través de publicaciones que tenían una distribución muy limitada. En estos espacios se encontraban pequeños resquicios de libertad donde poder expresarse y socializar más o menos sin miedo a ser rechazados. Sin embargo, esta era una libertad muy limitada, ya que quedaba confinada a un ambiente de marginalidad y de gueto, que en ocasiones acababa generando sus propias y enfermizas reglas internas que había que seguir para no ser excluidos de la comunidad. Evidentemente no eran unas condiciones adecuadas ni para un desarrollo pleno de la personalidad ni para la legítima búsqueda de una vida satisfactoria.
Además, estos lugares sufrían el acoso periódico en forma de redadas policiales, durante las cuales muchos de los clientes eran maltratados y detenidos por la policía, con el respaldo que les daba alguna de las leyes vigentes en aquel momento. Este acoso de vez en cuando encontraba respuesta por parte de los clientes de estos bares y se producían reyertas, como por ejemplo en la cafetería Compton's en 1966 y en la Black Cat Tavern en 1967, en ambos casos en Los Ángeles. Pero estas contestaciones eran puntuales, localizadas y no tenían mayor repercusión. Sin embargo, el 28 de junio de 1969 ocurrió algo diferente. En un bar llamado Stonewall Inn, situado en el barrio Greenwich Village de Nueva York, durante una de las habituales redadas, los clientes del bar, hartos ya de ser acosados y maltratados de manera periódica, se rebelaron y se enfrentaron de manera violenta a la policía, tal como había ocurrido en Los Ángeles en años anteriores. Pero esta vez el conflicto escaló. A lo largo de esa noche, una cantidad cada vez más numerosa de personas se fueron uniendo a los que habían iniciado la revuelta, consiguiendo hacer retroceder a la policía. Los disturbios se alargaron durante varias noches y se extendieron a gran parte del barrio donde se encontraba el bar. Este acontecimiento, según declararon los propios participantes, ocurrió de manera no organizada. Nadie había planificado una revuelta y nadie se había puesto de acuerdo previamente. Fue un estallido espontáneo ante una situación de abuso y de injusticia que se había mantenido durante demasiado tiempo. Pero a partir de ese momento todo cambió rápidamente. Se concretó una idea que posiblemente se había estado gestando desde años atrás, de que había que tomar acción para cambiar el estado de las cosas. Empezaron a organizarse grupos y asociaciones por todos los Estados Unidos. Un año después de los disturbios de Stonewall, en las ciudades de Nueva York y de Los Ángeles, se celebraron unas marchas conmemorando el incidente, en las que serían las primeras marchas del orgullo, que a día de hoy se siguen celebrando en ciudades de todo el mundo. 2 años después ya había asociaciones a favor de los derechos de las personas homosexuales y transexuales en todas las ciudades importantes de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental. Los disturbios de Stonewall fueron, en definitiva, el inicio de una serie de ideas, reivindicaciones y organizaciones que hoy conocemos como movimiento LGTB. Este movimiento nació con unas estrategias y unos objetivos muy diferentes al anteriormente mencionado movimiento homófilo. Si este fue minoritario, discreto y perseguía alcanzar unas pequeñas mejoras en los niveles de aceptación y tolerancia de la sociedad, principalmente mediante el debate científico e intelectual, los nuevos activistas LGTB abogaron por la visibilidad, por montar asociaciones que juntaran a un gran número de personas, por la búsqueda de la igualdad legal y por la integración completa con el resto de la sociedad, utilizando como medios para alcanzar estas metas una sinergia entre la acción directa en la sociedad civil y la acción política. La parte de la acción social de visibilidad y de integración es evidente que ha logrado grandes éxitos a lo largo de las décadas. La Marcha del Orgullo, por ejemplo, ha pasado de ser una manifestación de unas pocas miles de personas celebrada en 2 ciudades a ser el evento más multitudinario anualmente que se celebra en todo el mundo. Y también parece claro que la homofobia está en mínimos históricos, al menos en las sociedades occidentales. Pero esa es la parte de la acción política donde me quiero detener un poco más. Esta empezó combatiendo las leyes que de una manera u otra prohibían o atacaban la homosexualidad. Uno de los hitos más importantes, hasta el punto de ser considerado un segundo Stonewall, ocurrió en 1978 en California, cuando consiguieron detener la llamada Iniciativa Briggs, promovida por la asociación conservadora Save Our Children, que proponía que se despidieran a todos los empleados homosexuales de los colegios públicos. En España, por ejemplo, existía una ley llamada Ley de Magos y Baleantes, que en el año 54 fue modificada por el régimen franquista para ser utilizada para perseguir a las personas LGTB y que en el año 70 fue sustituida por otra llamada Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que mantenía términos parecidos pero endurecía las penas. Esta ley dejó de aplicarse en democracia, pero no fue realmente derogada hasta el año 95. Durante esta fase del movimiento LGTB, especialmente durante la década de los 70, también fue importante el activismo en contra de la práctica psiquiátrica, por aquel entonces habitual, de utilizar terapia electroconvulsiva o electroshocks para disminuir la atracción homosexual. Poco a poco fueron consiguiendo que tanto las leyes persecutorias como la estigmatización médica se fueran eliminando. Entonces, en la década de los 90 pasaron a una segunda fase, donde lo que se buscaría sería la completa igualdad ante la ley. Esta reivindicación se centraría en el reconocimiento legal de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, inicialmente mediante la promulgación de leyes específicas que les proporcionara un mínimo estatus legal.
Sin embargo, en poco tiempo se pasó a pedir directamente modificaciones sobre las leyes de matrimonio civil existentes para que aceptaran las uniones homosexuales, además de las heterosexuales para las que inicialmente habían sido creadas. Estas modificaciones han sido introducidas en muchos de los países occidentales a lo largo de los últimos 20 años. Y una vez eliminada la persecución y conseguida la igualdad ante la ley, los liberales y libertarios podríamos pensar con buen criterio que ya está el objetivo conseguido, que se puede ir cada uno a su casa a ser feliz. Pues parece que el movimiento LGTB no lo ha visto igual. En los últimos años hemos visto cómo ha entrado en una nueva fase donde lo que se pide son leyes de discriminación positiva, subvenciones pagadas por todos, creación de organismos públicos ad hoc, leyes específicas contra las agresiones a personas LGTB, etc. Las razones para que esto haya ocurrido son variadas y podemos citar, por ejemplo, que a la gente simplemente le cuesta dejar de hacer lo que ha estado haciendo durante muchos años y sobre todo si es el caso de que viva de ello. Pero vamos a centrarnos en la causa principal de este fenómeno, la comunión que se ha ido creando entre el movimiento LGTB y la izquierda. Es cierto que han sido partidos y gobiernos de izquierdas los que, en general, antes han hecho caso de las reivindicaciones de las que hemos ido hablando. Yo no veo nada de malo en que el movimiento utilizara una parte del espectro político en su propio beneficio para conseguir sus aspiraciones, si éstas eran justas. Igual que yo no soy conservadora, pero puedo celebrar que Margaret Thatcher liberalizara la economía británica o mantuviera a raya los sindicatos, también celebro cada vez que se aprueba, generalmente por gobiernos de izquierdas, una ley de matrimonio homosexual. Sin embargo, parece que esos lazos que hábilmente tejieron con el poder político, en algún momento se convirtieron en cadenas que ahora ya no se pueden romper. Y esa conexión, que debería haber sido únicamente utilitarista, se ha acabado convirtiendo en una relación de dependencia donde ya no se sabe muy bien quién está sirviendo a quién. Así se entiende la evolución actual del movimiento. No pueden dejar de tener reivindicaciones, no pueden dejar de tener agravios, sean estos más reales o más inventados. No pueden detener esta carrera ni aun después de haber llegado a la meta, pues se han convertido en una herramienta útil, en un arma arrojadiza que utiliza la izquierda contra el resto de las opciones políticas. Es triste comprobar cómo el mismo activismo que consiguió valientemente pasar de la clandestinidad al primer plano de la vida pública, que ha promovido cambios sociales que hace no tanto parecían impensables, en algún momento de la partida perdió la perspectiva, confundió algo que debía ser únicamente un medio, la política, con un fin en sí mismo, y permitió acabar siendo instrumentalizado a cambio de conseguir ciertos avances que deberían haber sido incondicionales. Durante algunos años pertenecía a la asociación LGTB más importante de España y pude comprobar de primera mano estas contradicciones. Al mismo tiempo que se realizaban acciones importantes como acompañar a personas que tenían dificultades para que su entorno o ellos mismos aceptaran su orientación o identidad de género, o armar un ideario, por ejemplo, para defender el matrimonio homosexual, también era un caldo de cultivo de ideas colectivistas. Era habitual escuchar expresiones como «la homofobia es fruto del capitalismo», que aunque sean ideas que no resistan un mínimo análisis crítico, nadie se atrevía a contestar. Se mezclaban con total naturalidad reivindicaciones clásicas del movimiento con ideas socialistas, como si tuvieran que ir inevitablemente unidas. También en aquel entonces empezaba a hablar de las leyes LGTB de discriminación positiva, como si fuera obvio que esa era la dirección en la que se debía de seguir, sin que nadie se parara a reflexionar, al menos en voz alta, que pasar de pedir derechos negativos a pedir derechos positivos no solo no es una evolución natural, sino que supone dar un giro de 180 grados, pasar de las reivindicaciones legítimas a las que no lo son. Y si te atrevías a sugerir, aunque fuera tímidamente, que no es lo mismo reivindicar que te dejen hacer tu vida en paz, a pedir que se te tenga que ayudar obligatoriamente mediante recursos extraídos de terceros, te miraban como si se te hubiera ido la cabeza. Otra situación curiosa que pude observar en aquellos años es que el partido político UPyD, el primero no de izquierdas y con representación parlamentaria, que procuró un acercamiento al movimiento, en muchas personas despertaba más animadversión y de una manera más visceral que la que provocaba el propio Partido Popular, que era al fin y al cabo quien había interpuesto el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de matrimonio. Quizá porque podían empezar a poner en peligro la venta de ideas de izquierdas unidas a las de libertad sexual. Al final el resultado de este ambiente era que aquel que se acercaba a la asociación, en muchos casos, como he dicho, gente con problemas, si en el paquete que se les vendía venía incluida una determinada ideología, pues adoptaban esa ideología.
a fin de integrarse en un entorno donde habían encontrado aceptación, compañerismo y donde se les ofrecía orientación para enfrentar sus problemas. La asociación se convertía así, aunque no había sido su fin original, en una factoría de izquierdistas. Y los que éramos críticos con esta situación y no estábamos de acuerdo con determinadas ideas políticas, sociales o económicas que por allí bullían y que no tenían mucho que ver con la defensa de las personas LGTB, no nos quedaba mucha más opción que la de, paradójicamente, meternos en un armario ideológico. Así hemos llegado al momento actual, donde nos encontramos con situaciones tan surrealistas como que partidos que no son de izquierdas quieran participar de la Marcha del Orgullo y en lugar de celebrarse esto como una victoria casi definitiva, en lugar de aplaudirles, se les prohíbe su asistencia. Vivimos un momento social de apertura y de mucha aceptación y, sin embargo, el movimiento LGTB cada vez produce más antipatía en una parte de la población, no ya las personas homófobas, sino ciudadanos perfectamente razonables que no comprenden los comportamientos sectarios de parte de unas asociaciones que a día de hoy se mantienen gracias a subvenciones pagadas por todos. Estando así las cosas, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que los liberales y libertarios tenemos mucho que decir. Incluso puede que sea una oportunidad para vender nuestras ideas, mediante el respeto radical a las opciones de vida de los demás y la defensa de las relaciones sociales basadas en el consentimiento. Somos los que proponemos el marco de convivencia más razonable para que dos personas con estilos de vida completamente opuestos puedan ser vecinos sin sentirse agredidos el uno por el otro. Somos los únicos que nos oponemos de manera frontal a cualquier tipo de planificación social estatal, sea esta progresista o conservadora, y que siempre va a dejar beneficiados y perjudicados. Es urgente confrontar al actual movimiento LGTB y obligarles, al menos, a ser intelectualmente honestos y que reconozcan que se puede estar en contra de las leyes que han promovido en los últimos años, en contra de sus subvenciones, en contra de su simbiosis con los partidos de la izquierda y, sin embargo, no tener ni una pizca de homófobos. Y de nuevo creo que somos nosotros los mejores preparados para esta tarea, por nuestra continua y radical distinción entre derechos negativos y positivos y nuestra capacidad para explicar la diferencia entre ambos. Me gustaría ya terminar comentando que en las asociaciones LGTB, una vez que se hubo ratificado la ley de matrimonio homosexual por el Tribunal Constitucional, se empezó a hablar mucho de lo que se llamaba conseguir la igualdad real. Por igualdad real se entendía la total y final aceptación por parte de la sociedad de la diversidad sexual y de género, de manera que estas características de una persona no tuvieran absolutamente ninguna relevancia en sus interacciones sociales. Por supuesto que para conseguir ese objetivo sería necesario, para ellos, entre otras cosas, el empuje de la ingeniería social promovida desde el Estado que mueva a la sociedad en una determinada dirección y que poco a poco y al cabo de mucho tiempo acabe desembocando en esa tan ansia de igualdad. Tengo muy serias dudas de que las estrategias que estén adoptando sean las mejores para conseguir este objetivo. Me parece complicado que mediante la imposición a la sociedad, que mediante las políticas identitarias, donde de cada pequeña diferencia se hace un mundo, y mediante un ambiente que lleva a las personas a convertir una característica más de su personalidad en el centro de su vida, vayan a conseguir unos niveles de normalización mayores a las actuales. En cambio, yo sí puedo decir que esa normalidad absoluta que anhelan ya la he vivido. La he vivido en el entorno liberal-libertario. Me relaciono a diario con personas para las que, real y honestamente, las opciones sexuales y afectivas tienen tanta importancia como la marca de ropa que más te gusta. Y a lo mejor esto es algo que también podemos poner en valor. Igual podemos y debemos presumir de ello. Que lo que ellos aspiran a conseguir en décadas, nosotros ya lo tenemos y sin necesidad de imponer nada a nadie. Eso es todo por mi parte.